En este primer video lo que vamos a ver es el concepto de algoritmo. En este momento la palabra algoritmo, y ya hace unos años a esta parte, se ha vuelto como una palabra del lenguaje cotidiano, cuando antes no dejaba de ser una palabra del lenguaje informático. La conocemos a través de las redes sociales mayormente, cuando hablamos de algoritmos y que cuando una red nos ofrece algún servicio, algún producto que nosotros buscamos, algo que hemos buscado en algún momento y nos vuelve a sugerir un producto similar, tiene que ver con un algoritmo interno que trabaja para poder lograr esa similitud en las cuestiones que nos ofrecen o los servicios que nos ofrecen. A nosotros lo que nos va a interesar para lo que es la cursada de la materia es definir bien el concepto de esta palabra algoritmo. El algoritmo vamos a entender que es un procedimiento paso a paso para poder conseguir un fin. Cuando hablamos del procedimiento hacemos hincapié en el paso a paso, ya que si esos pasos no están bien especificados, ese fin puede no llegar a conseguirse o puede conseguirse de una forma inapropiada. Según los expertos en matemáticas, los algoritmos permiten trabajar a partir de un estado básico o un estado inicial y tras seguir esos pasos propuestos podemos llegar a una solución. Como dijimos, un algoritmo informático tiene que ver con entonces el conjunto de instrucciones y ya acá vamos a poner las condiciones de esas instrucciones. Instrucciones que tienen que ser definidas, ordenadas, acotadas para resolver un problema o para realizar una tarea. Por lo tanto, ya comenzamos a ver que tenemos la palabra algoritmo y que esa palabra algoritmo tiene que cumplir con ciertas características para que así lo sea. El algoritmo tiene que ser preciso, finito, definido, ordenado y a la vez legible. Cuando hablamos de que tiene que ser preciso, establecemos de que cada instrucción tiene que ser bien clara, que tiene que indicar claramente lo que se tiene que hacer. En el caso de decir que es finito, es que tiene que contar con un número limitado de pasos. Cuando decimos que tiene que ser definido, esto quiere decir que debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada. También debe ser ordenado, quiere decir que tiene que presentar una secuencia clara y precisa para poder llegar a esa solución y por supuesto tiene que ser legible. Cualquier persona que vea el algoritmo tiene que ser capaz de poder comprenderlo. Resumiendo, un algoritmo podemos decir que se puede pensar como una receta, un conjunto de instrucciones o de especificaciones sobre un proceso para hacer algo y que cumple con todas esas características antes mencionadas. Cuando hablamos de una receta, por ejemplo, sabemos que para realizar o obtener un resultado final, un producto final, nosotros tenemos que contar con ciertos ingredientes. No es lo mismo ingresar un ingrediente primero si el ingrediente ese tiene que ir último. No es lo mismo, no se obtiene el mismo resultado. Por lo tanto, fíjense cómo en una receta podemos indicar paso a paso, bien definido y bien legible, todas las condiciones que debería tener ese algoritmo para poder conseguir el producto final, por ejemplo, una torta o lo que sea de esa receta en la cual trabajaríamos. En programación se supone que va a ser el paso previo a ponerse a escribir el código. Nosotros primero tenemos que encontrar la solución al problema, quiere decir definir ese algoritmo informático, para luego, a través del código, poder indicarle a la máquina todas las acciones que queremos que lleve a cabo. Es muy fácil que cuando nos pongamos a programar, lo primero que queremos es escribir ya el código con todas las palabras nuevas que vamos a ir conociendo, depende del lenguaje que utilicemos. La realidad es que nosotros necesitamos, previa a eso, todo el paso a paso de lo que yo voy a utilizar para lograr ese objetivo final. De este modo, el programa informático no va a ser más que entonces un conjunto de algoritmos ordenados y codificados en un lenguaje de programación, indistintamente del lenguaje de que sea.
¿Para qué? Para poder ser ejecutados en un ordenador. El algoritmo cuenta con 3 partes. Tenemos el input o la entrada, que es toda la información que nosotros le damos al algoritmo con la que va a trabajar y va a poder ofrecer la solución esperada. Después tenemos la parte del medio, por llamarlo de alguna forma, en la que sería el proceso, que sería el conjunto de pasos para que a partir de esos datos de entrada llegue a la solución de esa situación. Y por último tenemos el output o la salida, que son los resultados a partir de la transformación de todos esos valores de entrada durante el proceso. De esta forma, entonces, un algoritmo informático parte de un estado inicial con unos valores de entrada, va a seguir una serie de pasos sucesivos y llega ¿a qué? A un estado final en el que ya se obtiene una solución. Para esto, nosotros tenemos que diseñarlos los algoritmos. El diseño de algoritmos vamos a entender que es un recurso fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir resolver todos los problemas relacionados con casi todas las disciplinas. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos un problema que va a ser indicar la forma de endulzar una taza que contiene café. Sería muy fácil decir, ponerle un poco de azúcar a la taza y revolver. Eso sería el algoritmo A. El algoritmo B dice, agregarle una cucharadita de azúcar a la taza, revolver y degustar, repetir el proceso hasta que quede dulce. ¿Cuál era el problema? El problema era indicar la manera de endulzar la taza que contiene café. Lo que nunca indicamos es cuántas veces teníamos que colocar el azúcar o el edulcorante para poder endulzarlo. Por lo tanto, tenemos 2 algoritmos presentados en este caso. Puede haber otras formas. El algoritmo A presenta una solución ambigua a ese problema planteado. ¿A cuánto equivale un poco? Yo no le puedo decir, ponele un poco de azúcar. En cambio, en el algoritmo B se presenta una solución que estaría un poco más adecuada al problema. Como dije, no sería la única, podemos encontrar otras formas de resolverlo, pero lo que tiene que ser es que esa forma de resolverlo sea eficiente. Para poder conseguir esa forma de resolverlo, nosotros para trabajar con algoritmos lo que vamos a tener es precondiciones y poscondiciones. Las precondiciones serían la información que se conoce como verdadera antes de comenzar el algoritmo. En este caso, yo sé que contaría con el azúcar, yo sé que contaría con la taza, yo sé que contaría con el café. Y la poscondición es la información que se conoce como verdadera después de finalizado el algoritmo, siempre que se cumplan esas precondiciones. Si yo sabía que contaba con los 3 elementos, por lo tanto, puedo lograr el resultado final que necesito. En el medio de todo eso, yo necesitaba establecer cuáles eran los pasos para poder lograrlo. En el siguiente video lo que veremos van a ser los tipos de algoritmos.